Gracias a Dios. Qué bendición maravillosa en este día poder hacer este punto de contacto. Quien te habla, el pastor Héctor Reynoso, junto con mi esposa, la pastora Graciela, está en nuestro corazón el vivo deseo y por sobre todo el de Dios, de que hoy puedas recibir y abrazar esta palabra. Una palabra que viene del corazón de Dios. Y yo tengo abierta la palabra de Dios en el libro de Reyes. Y hay una historia maravillosa donde vemos un desarrollo y un mover de Dios. Y yo sé fielmente que Dios lo ha preparado porque Él quiere hablarte en este día. Y Él se va a valer de este medio para poder entrar en tu hogar, sea a través de un audio, sea a través de la radio, sea a través de la televisión, como sea, Dios se va a valer. ¿Y sabes por qué? Porque Él te ama. Y dice la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, el profeta: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y vos dirás: pastor, ¿qué tendrá que ver conmigo esta palabra, esta historia tan bonita, un relato tan lindo que cuenta de un profeta y de una mujer viuda que tenía un hijo? Y la palabra de Dios dice que es ayer, hoy y siempre, y que es la digna de ser recibida y escuchada por todos, la palabra de Dios. Y como es ayer, hoy y siempre, es hoy, pastora, es hoy esta palabra, es una palabra para nosotros, porque había un siervo de Dios, un profeta como lo hay en estos tiempos. Y dice que cuando Dios lo mandó a ese profeta, en el espíritu, en el reino celestial, Él ya le había dado órdenes a una mujer viuda. ¿Sabes por qué? Porque Dios conocía al profeta y lo necesitaba como siervo para hacer una tarea y mostrar su poder donde iba, porque después había más cosas que hacer. Pero dentro de ese plan que tenía con el profeta también estaba la mujer, porque la mujer estaba pasando por necesidades y su fe había descendido. Y a lo mejor haya alguien hoy escuchando la radio o viendo la televisión
que se encuentre o como el profeta o como la viuda, como alguno de los dos, pastora. Pero qué bendición saber que Dios conoce, y seguramente a mí me impactó, ¿no? Porque la viuda estaba atravesando un momento económico tan difícil, y yo no creo que Dios se haya equivocado en mandar al profeta a ese lugar para que la viuda lo sustente si no tenía nada para darle de comer, pero que le quedaba lo último, eso tan poquito. Pero Dios no quería sacarle a la viuda, quería bendecir a la viuda. Dios le quería dar, y por eso envió al profeta. Qué bueno es que Dios se maneja de una manera que nosotros muchas veces no entendemos, pero si tan solo escuchamos la voz del Espíritu Santo, si tan solo escuchamos la voz del profeta enviado por Dios, algo grande va a ocurrir en nuestras vidas. Y yo no sé cómo estás vos, tal vez estés como esa viuda que lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite, y no sabía cómo iba a continuar su vida. Se iban a dejar morir, dice la palabra, porque no iban a tener más para comer. Pero ahí llegó el profeta enviado por Dios para que ocurriera un milagro en la vida de la viuda, para que Dios, a través del profeta, bendiga a esa mujer, para que ocurriera un milagro económico. Y así lo hizo el profeta, y la viuda fue obediente, le creyó, y allí ocurrió algo maravilloso. Dice que lo que el profeta le dijo, que primero le diera a él, le hiciera un pan. Y qué tremendo, ¿no? Alguien podría decir, pero qué sinvergüenza el profeta, ¿cómo le va a sacar lo último que tenía la viuda? No, era así como Dios quería, ese era el plan de Dios. Quería enseñarle a ella que dando se recibe, que creyendo se está produciendo el milagro. Y ahí donde estás vos, tal vez estés pasando por un momento económico, pero no te olvides de darle a Dios y de escuchar al profeta, porque milagros Dios hará. El mismo Dios que envió al profeta Elías en este tiempo también está usando a sus profetas para enviar a lugares donde hay gente que está clamando, y aunque sea por uno, el Señor se detiene. Y Dios se ha detenido en esta noche para bendecirte, se ha detenido para hablarte, y está usando la voz del profeta para bendecir tu vida. Dios no se olvidó de vos. No sé cómo sucedió, por qué llegaste a esta situación, tal vez como esa viuda, pero hoy es día de milagro. Hoy hay una palabra que está entrando a tu hogar, a tu corazón, y esta palabra va a producir milagros. Créelo, cree que Dios está hablando a tu vida hoy. Vos dirás a lo mejor cómo y de qué manera se producirá el milagro. Bueno, yo quiero decirte que ese milagro Dios lo está ya produciendo en el Espíritu, cuando vos estás recibiendo la palabra. Hay veces nos cuesta tanto recibir la palabra, sea del profeta, del apóstol, del pastor. Se te hace tan difícil que esa palabra se incorpore, mas cuando se incorpora la palabra y la creemos, hay un estallido adentro nuestro, no solo en nuestro corazón, sino en nuestra mente, porque hay abismos. Hay veces nos encerramos dentro de nuestra propia opinión y no dejamos entrar a nadie, y se crea un abismo en nuestra mente. Y hay alguien que te ama, hay alguien que quiere ayudarte para que vos vayas adelante, y se hizo un abismo. Y cuando viene esa palabra, en vez de llegar a vos, cae en ese abismo que vos has producido por tu negatividad, por tu falta de fe. Pero por favor,
nadie está para acusarte, ni para señalarte, ni para juzgarte, porque no es eso lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Nos ha dicho que te digamos que la voz de Dios a través del profeta está llegando a tu casa. Hoy está entrando a tu corazón y hará un estallido adentro tuyo si solo la crees. A lo mejor tenés tan solo un poquito para revertir toda situación, y ese poquito es un poquito de fe. Y Dios te dice, atrévete a creer. Da el paso, cree. No cierres tu mano, abrila. Y Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. Lo que Dios te está diciendo, dame tu corazón. Entrégame tus dificultades y tu problema. No los quieras solucionar vos. A lo mejor tu dificultad es un problema sentimental. Y vos le das la vuelta de un lado del otro y no le encontrás la solución. Dámelo, te dice Dios. Porque no va a escasear el amor ni la bendición. Él le había prometido a esta mujer que si ella le hacía y lo sustentaba primero al profeta, había una palabra de Dios que estaba establecida y decretada en beneficio de aquel que la cumpla. Y esta mujer se atrevió por un momento, duró, pero la cumplió. Dudó por un momento, pero la cumplió. Y cuando la cumplió, el decreto hizo el estallido del milagro que tanto necesitaba. Porque la harina no escaseó, ni el aceite tampoco. Era el sustento. Muchas veces podrás tener todo en lo económico, pero si no tenés con quién compartirlo, si tu vida se ha apagado en lo sentimental, y hoy estás sola o estás solo, tenés que cerrar ese abismo, cruzarlo y creerle a Dios, ir a los brazos de Él, y decirle, Señor, necesito creerte en este día para que el milagro se produzca. ¿Qué es lo que tengo que hacer, papá? Habla con Dios, porque Él no quiere que vos estés mendigando, porque Él no te puso para que estés en el final, te puso adelante. Y te transformarás y te convertirás en una persona deseable, de que la gente quiera estar con vos, porque te convertirás en una persona productiva de amor, de bendición. Y yo creo verdaderamente que Dios quiere hacer algo contigo, que Dios quiere hacer cosas contigo. Claro, ¿cómo no lo va a querer hacer contigo si vio tu dolor? Claro, si escuchó tus palabras y secó tus lágrimas. Y hoy, a través de este audio, o a través de la radio, o a través de la televisión, o de alguna red social, llegó esto a tus oídos, o a tus manos, y ahora lo estás escuchando. Y Dios lo ha preparado para que dejes de sufrir, para que dejes de mendigar, para que dejes de pasar necesidad. Estableció y creó un plan trazado para que dejes de estar en miseria. Porque si vos sos de aquellos justos que se han entregado a Cristo, vos y yo somos justificados por Dios. ¿Y sabés lo que dice la palabra? Que Él no ha visto un justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Nadie tiene que estar en pobreza, nadie tiene que estar en miseria. Y vos me dirás, pastor, usted no sabe mi situación. El profeta sabía la situación porque Dios se lo había dicho y Dios me ha hablado de vos. Por eso es que hoy hemos sentido en nuestro corazón con la pastora de hablarte y de compartir esta palabra. Y hubo una común unión, hubo una comunión entre nosotros y el cielo, entre el cielo y vos, porque Él hizo como un satélite y vio en ese lugar tan remoto de donde estás escuchando, y vio y escuchó tus palabras y vio tu situación. Es por eso que hoy en este día, Él, el que te quiere bendecir, está acá hoy en este día. ¿Cuál será tu problema? ¿Será sentimental? ¿Será económico? ¿Será financiero? ¿Qué necesitas? Dice Dios. Más cuando vos buscás el reino de Dios y su justicia,
Todo lo demás viene por añadidura, por consecuencia de buscarlo. Y hoy yo te animo a que vos lo busques. Vos me digas, pastor, ya estoy con las últimas fuerzas. Bueno, con las últimas fuerzas búscalo. Porque esta mujer viuda tenía lo último, solo para hacer una torta cocida. Y se iban a dejar morir, y Dios había visto su situación. Y es por eso que envió al profeta. Y yo quiero decirte algo, sin temor a equivocarme, que Dios vio tu situación. Y es por eso que hoy envió profetas en tu ayuda. Y en ese momento en que vos estabas, Dios secó cada lágrima. Hay un dicho en el mundo natural que dice: los hombres no deben llorar. Y eso es mentira del diablo. Porque cuando tenemos la angustia, cuando tenemos el dolor, cuando estamos pasando por una situación difícil, vos tenés que soltar lo que tenés adentro. Te tenés que liberar. Y Dios te quiere liberar en este día. Y yo quiero ponerte en las manos de Dios, porque siento que ese sufrimiento se tiene que terminar. Esa necesidad se tiene que terminar en este día, pastora. Claro que sí, claro, porque así Dios quiere que vivas bien, que estés bien, que salgas de esa dificultad sentimental, económica. Por eso Dios ha enviado un profeta y hoy te está enviando un profeta a través de la radio para que puedas escuchar la palabra de Dios, para que puedas escuchar al profeta hablando de parte de Dios. Recibí esta palabra en tu corazón, atesorala y si crees, poné en práctica la palabra. Solamente cree, dice el Señor, porque el milagro ocurrirá. Querido Padre Celestial, en este momento, Dios, yo pongo a todos los que estén recibiendo esta palabra en tus manos, Señor. Y yo siento en mi corazón de parte tuya que hay mujeres que están llorando, Señor. Que es más fuerte la necesidad sentimental que aún la necesidad económica, y aún hombres. Por eso yo clamo al cielo, tomo toda autoridad y echo fuera todo lo negativo, lo que agobia, lo que enferma, lo que oprime, lo que deprime, lo que trae tristeza a las mentes, Dios. Y los pongo en tus manos, creyendo por la salud, por la prosperidad, por la abundancia, sabiendo que tú has secado cada lágrima con un hisopo celestial, que has enviado ángeles, porque Dios te ha escuchado, porque Dios ha escuchado tus palabras. Hoy llegó este audio a tus oídos. Y yo siento que el profeta te está diciendo: vení, solamente dame, solamente cree, dice Dios, solamente vení. Y que vos te estás acercando y una mano sanadora del cielo está tocándote. Y aún las mismas garras del infierno están soltando toda pobreza, toda maldición que ha venido sobre tu vida. Porque el Altísimo hoy se ha acercado a ti para bendecirte, para sacar todo dolor, para sacar toda dificultad, para sanar toda herida. Dios, yo te pido que tú los bendigas, que tú los guardes. Yo los dejo en el hueco de tu mano, sabiendo que un estallido ha ocurrido hoy milagroso. Y yo lo creo, yo lo declaro, yo lo establezco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No sé lo que
tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras